Abra su Biblia y vamos a Efesios capítulo 4. Vamos a continuar con nuestra serie de Efesios, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y si usted recuerda, refrescando un poquito la memoria, lo que estamos viendo, lo que estamos haciendo en estos últimos días, hemos comenzado la segunda mitad de la carta y estamos viendo específicamente los dones de la iglesia y su propósito. Los dones de la iglesia y su propósito. La semana pasada vimos acerca de los dones o tipo de dones y vimos esta clasificación de dones, los dones ministeriales. Hoy vamos a seguir estudiando y vamos a ver otro tipo de dones que son necesarios en la iglesia. Y le pido que me acompañe a Efesios capítulo 4, versículo 11. Y vamos a estar predicando en otro pasaje para que abarquemos el tema de los dones. Pero creo que vaya conmigo a Efesios capítulo 4 y versículo 11. Efesios 4 y versículo 11. Y hoy vamos a ver, esta semana vamos a continuar viendo la categoría de los dones, o que son los dones de manifestaciones. Vamos a continuar viendo la categoría de los dones de manifestaciones. Y está precisamente en 1 Corintios 12, 7 al 10, pero antes vamos a leer Efesios 4, 11 y luego vamos a leer Corintios. Vaya conmigo a Efesios 4, 11, o bueno, puede buscar Corintios y en pantalla va a estar Efesios 4, 11. Y si no, me puede seguir también en la pantalla. Miren cómo dice Efesios 4, 11. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, pastores y maestros. Ahora vaya conmigo a 1 Corintios 12 y versículos 7 al 10. 12, 7 al 10. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el único Espíritu. Versículo 10, a otros poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversas clases de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Que Señor bendiciendo, vamos a orar. Padre, que te pedimos que sea tú guiando este tiempo, que tú nos hables a nuestro corazón, Dios, y que tú me uses como instrumento para tu gloria. Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar viendo los dones de manifestación, cómo se han dividido esta parte. Los dones de manifestación. Y solamente para que usted recuerde un poquito de esto aquí en el versículo 7 de 1 Corintios 10, nos dice que la manifestación de la gracia de Dios, que Dios nos dio dones por medio del Espíritu Santo, Él los repartió como quiso a cada creyente. Y esa manifestación de la gracia de Dios, al darnos dones a la iglesia, ¿saben para qué fue? Como dice el versículo 7, fue para un bien común. Fue para que comúnmente los unos a los otros seamos edificados, para que la iglesia sea edificada, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Ahora, yo creo que nosotros vamos a ver aquí en el versículo 8 el primer don de esta clasificación. Y vamos a ver ahora el don de sabiduría. Vamos a ver el don de sabiduría. El don de sabiduría, mis hermanos, es la capacidad de poder hablar con sabiduría. Una definición. El don de sabiduría es la capacidad de poder hablar con sabiduría en cualquier situación. Esta persona que tiene el don de sabiduría es una capacidad que tiene esa persona de entender la palabra de Dios y su voluntad, ¿no verdad?
No únicamente lo entiende con el intelecto, con la mente esta persona, no solamente, sino que también entiende el sentido espiritual de la palabra de Dios. Una persona que tiene el don de sabiduría se conduce de una forma sabia, de una forma prudente y una forma discreta. La persona normalmente creyente que tiene ese don de sabiduría se conduce de una forma sabia, de una forma prudente y discreta. Conoce y entiende la palabra de Dios. Es una persona que tiene el don de sabiduría. Además, a esta persona sabe aplicar con destreza, con agilidad, ese entendimiento de la palabra de Dios en la vida diaria. Una persona que tiene el don de sabiduría normalmente se le presentan en la vida, como nos suele pasar a todos, situaciones difíciles. Bueno, alguien que tiene el don de sabiduría sabe cómo aplicar la sabiduría que tiene, el conocimiento que tiene de Dios, sabiamente en las diferentes circunstancias que se atraviesan, aunque no vienen a nuestra vida. El conocimiento solo no basta. De nada sirve cuando uno sabe mucho, pero no sabe aplicar, no sabe poner en práctica de una forma sabia lo que sabe. Así que la persona sabia sabe cómo ejercer sabiamente, valga la redundancia, esta palabra, este conocimiento en las diferentes situaciones que se presentan. Una persona sabia no es sabia únicamente por lo que sabe, sino por cómo vive esa sabiduría. Una persona sabia no es sabia únicamente por lo que sabe, sino cómo vive ese conocimiento que tiene acerca de la palabra de Dios. La persona con el don de sabiduría sabe manejarse en situaciones públicas acerca de la palabra de Dios. Una persona con el don de sabiduría sabe cómo responder sabiamente en situaciones difíciles. Sabe cómo responder sabiamente en situaciones difíciles. Normalmente un creyente con el don de sabiduría, yo que ustedes sepan esto, un creyente que tiene el don de sabiduría, da buenos consejos en base a la palabra de Dios. Yo creo que esto es una de las cosas más características de una persona que tiene el don de sabiduría. Sabe aconsejar. Y cuando aconseja, no aconseja según su criterio, su experiencia o según su punto de vista. Las personas sabias aconsejan según el conocimiento que tienen de la palabra de Dios. A ellos no les importa mucho su darte a ti, mira, esto es lo que yo he vivido, esta es mi experiencia, no. Ellos te dicen, mira, la palabra dice esto. La palabra de Dios enseña esto, y yo creo que según la palabra de Dios, tú debes de actuar así y hacer esto. Las personas con el don de sabiduría saben aconsejar sabiamente. Una característica marcada del don de sabiduría es que esta persona habla, también puede hablar bíblicamente, aconseja según la palabra de Dios antes que su propia opinión o experiencia. Mire un pasaje que está ahí en pantalla, 1 Pedro 4:11, y quiero que nos enfoquemos casi en la parte principal. 1 Pedro 4:11, creo que está ahí, sí. ¿Sí está? 1 Pedro 4:11. Primera de Pedro 4:11, hermano, creo que se fue muy bien. Ok. Dice 1 de Pedro 4:11, el que habla, y aquí esa palabra hablar se refiere a la sabiduría. El que habla, ¿qué dice? Que hable conforme a la palabra de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Este es el don de sabiduría. Y ese es un don que está activo hoy en día en la iglesia. La iglesia necesita personas sabias. El don de sabiduría es alguien que conoce la palabra de Dios y como la conoce, la vive y también la
aconseja esa palabra del Señor. Otro don, ahí mismo dice el versículo 8, dice, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. El don de conocimiento, mis hermanos, el don de conocimiento, o también como dice en la Biblia de la Reina Valera, el don de ciencia, es la capacidad que un creyente tiene para entender hábilmente la palabra de Dios. Esto se trata más de inteligencia. Es la capacidad que alguien tiene para entender hábilmente la palabra de Dios y como consecuencia sabe cómo explicar ese entendimiento que tiene de la palabra de Dios de una forma clara y entendible. Esta persona no solamente conoce la palabra de Dios, sino también que sabe explicarla, transmitir ese conocimiento de una forma clara e entendible. Podríamos decir que una persona con el don de conocimiento podría ser alguien inteligente en cuanto a entendimiento y descubrimiento de los misterios de la palabra de Dios. También esta persona expone con claridad y precisión la palabra de Dios a los oyentes. Los creyentes que tienen este don de sabiduría, mis hermanos, los creyentes que tienen el don de sabiduría conocen o captan fácilmente el significado de la palabra de Dios. Alguien con el don de sabiduría fácilmente capta lo que significa este pasaje. Y cuando lo entiende, también sabe cómo explicarlo de una forma clara, de una forma entendible para los creyentes. Otra cosa es que cuando la persona conoce o descubre el significado de la palabra de Dios, la sabiduría ayuda también a que ese conocimiento que esa persona entendió de la palabra de Dios lo aplique en la vida práctica. En otras palabras, el creyente que tiene el don de sabiduría, entienda esto, el creyente que tiene el don de conocimiento, el creyente que tiene el don de conocimiento, estudia, entiende fácilmente la palabra de Dios y la lleva a principio práctico que la persona puedan vivir. Es como que alguien estudia la Biblia, dedica tiempo a estudiarla y descubre las cosas más difíciles de la Biblia, y cuando la entiende y la descubre, entonces la trae de una forma fácil para que la iglesia la viva. Yo creo que muchas personas que Dios le ha dotado con el don de conocimiento son algunos teólogos que son muy buenos en esa área de teología y conocen bien la palabra de Dios y traen la palabra de Dios no solamente en un sentido de teología, sino en principios prácticos que nosotros podemos aplicar. Ejemplo, muchas personas dicen, bueno, pues la Biblia no dice que se debe fumar. ¿No, verdad? En la Biblia no se dice que se debe fumar, es verdad, la Biblia no dice en ningún versículo no fuma. No dice ningún versículo de eso. Pero Dios ha dotado personas con entendimiento que estudian la palabra entera de la Biblia y buscan el valor que Dios le da a la vida, a las personas, el valor que Dios le da al cuerpo que no es nuestro. Y cuando tú buscas eso que la Biblia dice, tú te das cuenta que nosotros no debemos entonces atentar con nada que haga daño al cuerpo. Entonces de ahí sacamos un principio: el cigarrillo hace daño al cuerpo y no es provechoso para el cuerpo. Entonces, la Biblia, aunque no te dice directamente no fume, pero el principio está. Dice, somos templo del Espíritu Santo y no debemos de dañar el cuerpo. Muchas de las personas que tienen el don de conocimiento hacen esto. Buscan cosas difíciles que hay en la palabra de Dios que tal vez no son, que esté claro un mandato, pero hay principios que ellos sacan para que nosotros practiquemos y lo vivamos. Ahora veamos ahí mismo en el versículo 9. Dice, a otro fe por el mismo Espíritu. Versículo 9. El don de fe. Bueno, el don de fe es diferente, mis hermanos, a la fe para salvación
que todos recibimos para ser salvos. Cuando se habla del don de fe es muy diferente a la fe que yo debo de tener para yo ser salvo, para yo ser creyente. No. El don de fe aquí se refiere más bien al don se refiere más bien, el don de fe nos habla más bien de alguien que cree con certeza, alguien que cree con seguridad la palabra de Dios y sus promesas. Más de una fe salvífica es una fe de creer, de aferrarse a la palabra de Dios con promesa, con firmeza. El don de fe es alguien con una fe inconmovible. El don de fe es alguien que tiene una fe inconmovible, aún en medio del sufrimiento y el dolor. Las personas normalmente que tienen el don de fe son gente que sufren confiado en el Señor. Son gente que nunca dudarían de la fidelidad de Dios, aun aunque su vida esté en juego o aun aunque estén en la cárcel muriendo. El don de fe son gente que creen la promesa de Dios, que creen la palabra de Dios. Las personas con este don de fe tienen una confianza fuerte, inconmovible en Dios en medio de las circunstancias difíciles. Y muchas veces cuando uno está pasando por pruebas, por dificultades, la fe comienza así, miren, a tambalear. Normalmente las personas que tienen el don de fe son gente firme. Entre más fuerte la prueba, más fuerte es su fe y confianza en Dios. No dudan de Dios. Esta persona, su fe está firmada, está firme, está sembrada en la roca de la promesa de Dios, la cual ellos creen sin duda, sin lugar alguna a la duda. Escuchen como dice Matthew Henry. Dice Matthew Henry y Francisco La Cueva. Dice, esta no es la fe que justifica, sino que se trata de la fe que traslada montaña. Esa es aquella fe que traslada montaña. Es esa fe que Jesús le dijo a los discípulos que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le pueden decir a este monte, muévanse de aquí a allá y se moverá. El don de fe son personas que tienen una confianza en el Señor, que no se quebrantan ante la prueba. Y aunque puedan ver, como cantamos al principio de esta canción, que toda su vida, su familia, sus bienes, todo como le pasó a Job, se van a la deriva, estas personas dicen, no, bendito sea el nombre del Señor y confían en Él. Escuchen cómo dice 1 Corintios 13:2, ahí está en pantalla. 1 Corintios 13:2. Dice, y si tuviera el don de profecía, entendiera todo el misterio y todo conocimiento. Y si tuviera fe como para trasladar montaña, pero no tengo amor, nada soy. El punto que yo creo que se enfoquen aquí es esta parte. Si tuviera fe, si tuviera toda la fe como para trasladar montaña. Esta fe, el don de fe se trata de aquellas personas que creen a ciega a Dios. Aquellas personas que parece que nada ni nada los mueve de esa confianza que tienen en el Señor. Este tipo de personas con este don, mis hermanos, son necesarios en la iglesia. Necesitamos hombres y mujeres con fe, con ese don de fe en la iglesia. Porque las personas con el don de fe son las primeras que consuelan y animan al creyente y a la iglesia en dificultades de prueba. Cuando la iglesia atraviesa una crisis, cuando alguien pasa por una prueba difícil, que están todos cabizbajos, que están todos desanimados, llorando, desconcertados, ¿saben quiénes son las personas que suelen consolar y fortalecer a la iglesia? Las personas que tienen el don de fe. Confía en Dios. No te desanimes, cree en Dios. Cree su palabra, cree su promesa. Estas personas nos motivan a confiar en Dios en el momento difícil, cuando nuestra fe va tambaleando.
El don de fe está vigente y es necesario en la iglesia. Necesitamos personas que tengan fe inconmovible en la iglesia. Así que tú puedes ir viendo y ve orando conmigo al Señor de cuál es el don que Dios te da. Y hemos visto tres, el don de sabiduría, de conocimiento, ahora es de fe. Este don, vamos a ver ahora el don de sanidad. Versículo 9. Dice, a otro dones de sanidad por el único Espíritu. Vamos a ver el don de sanidad, mis hermanos. El don de sanidad son el poder para sanar. El don de sanidades son el poder para sanar. Este fue un don usado como señal temporalmente por Cristo, por los apóstoles o por otros creyentes asociados a los apóstoles, como lo fue Felipe. Este fue un don característico marcado únicamente de los apóstoles y otros que estaban con ellos cerca. Y este don de sanidad avalía o confirmaba, como vimos la semana pasada, que un apóstol era apóstol por el don de sanidad. Este don de sanidad o de milagros era ese poder que era ese poder que determinada creyente tenía para restablecer la salud de alguien. Ese poder que determinado creyente tenía para restablecer la salud de alguien enfermo, e incluso ese poder que ellos tenían para retrasar aún la muerte de alguien. Podían impedir que alguien, si estaba a punto de morir, muriera por un tiempo. Ahora, los cristianos en la actualidad, los cristianos today, en la actualidad, no tienen este don de sanidad. Estos eran unos dones temporales que se usaron en los primeros 100 años de la iglesia primitiva. Los cristianos hoy en día no tienen el don de sanidad. Pero eso no quiere decir que Dios en la actualidad no hace milagros. No. Los cristianos hoy en día no tienen el don de sanidad, pero Dios sí tiene la capacidad y el poder de hacer milagros. Al contrario, Dios hace milagros hoy en día cuando Dios escucha la oración de sus hijos y Él, si quiere, puede sanar o curar a cualquier persona. Cuando nosotros clamamos a Dios, sana a fulanito, Señor, si así tú quieres. En muchas ocasiones hemos visto como Dios ha sanado personas. Dios tiene el poder para sanar. Y nosotros tenemos la oración que podemos clamar a Dios para que sane a esa persona si a Dios le desea y si es su voluntad. Este don de sanidad era necesario en la iglesia primitiva. Pero este poder y determinación de sanar no está en nosotros, mis hermanos. Este poder, determinación de sanar y decir, sánate, no está en nosotros, no, sino que está en Dios. Yo no tengo ningún poder ni autoridad para sanar a alguien con solo decir la palabra y se hace. No, yo no tengo ese poder para hacer eso. No tengo ese poder. Yo no recibí esa autoridad del Señor Jesús como los apóstoles para sanar. Así que este don de sanidad era un don particular de los apóstoles y de la iglesia primitiva. Hoy en día no. No diga usted, yo tengo este don. No, por favor. Miren cómo dice 2 Corintios 12:12. Dice, entre vosotros se opera las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. Señales, prodigios y milagros. El don de sanidad estaba incluido en esto. Era un don de señal. Era un don de asombro. La gente veía, wow. Era un don de señal. Miren cómo dice Santiago. Santiago 5, 13 a 16. Dice, ¿sufre alguno entre vosotros que haga oración? ¿Está alguno alegre que cante alabanza?
¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por el ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. No tenemos el don de sanidad, pero tenemos al Dios que sana. Así que debemos orar, clamar a Dios en oración. Bien, como dice ahora, vamos a ver el próximo don, versículo 10. Versículo 10. A ver en pantalla si me ayuda mi esposa, versículo 10. Como estaba muy atrás ahí. Versículo 10. Ok. Versículo 10. A otro poder de milagros. A otro poder de milagros. El don de milagros. Este don también es un don de señal, al igual que el don de sanidad. El don de milagro también era un don de señal, al igual que sanidad. Es el poder o la habilidad que la persona tenía para hacer una actividad poderosa, sobrenatural. El don de milagro es alguien que tiene ese poder, esa capacidad para hacer algo sobrenatural. Ejemplo, Pedro cuando entraba en Hechos, no habla, yo creo que Hechos 3 o Hechos 2, por ahí, o 4, nos habla de que Pedro entró a la puerta de la hermosa y vio a un hombre paralítico y dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en nombre de Jesús, levántate y anda. Y el hombre comenzó a andar. Este era un don de milagros y también de sanidad. Era un don de milagro, ese poder que esa persona tenía para hacer algo. Era un poder para hacer actos divinos contra la naturaleza. Algo que en pocas palabras no tenía explicación natural. Por ejemplo, en el libro de los Hechos se narra mucho, en el libro de Juan se narra mucho los milagros que Jesús hizo. En estos milagros que Jesús hizo en el libro de Juan, encontramos en Juan capítulo 2, versículo 11, que Jesús transformó el agua en vino. Jesús transformó el agua en vino. Este milagro que hizo ahí, convirtió ese agua en vino, fue evidente, un milagro. Este es un don de señal. Jesús tenía el poder para hacerlo. Igual que también los discípulos hacían ese don. Tenían ese poder para sanar. También el milagro de la multiplicación, ¿se acuerdan? Cuando Jesús multiplicó los panes y alimentó a 5,000 personas. Esto fue una señal. Este fue un acto de milagro. Ahora, este don de milagro, mis hermanos, también, al igual que el don de sanidad, fue un don temporal característico de la iglesia primitiva. Este don no lo tienen los creyentes en la actualidad. Usted no tiene el don ni de sanidad ni el don de milagros en este tiempo. Pero sí tenemos a Dios que hace ambas cosas. Tenemos a Dios que sana y que también tiene poder para hacer milagros. Y tenemos la oración y podemos orar a Dios. Vamos a ver el próximo don ahí mismo en el versículo 10. A otro, ¿ok? Creo que me lo volé, ¿no? Sí. Sí, a otro profecía. Bueno, el don de profecía es el don, este es un don que una persona tenía para declarar, este don era una persona tenía para declarar la palabra de Dios que había sido inspirada. El de hacer una declaración inspirada, era el don que la persona tenía de hacer una declaración inspirada.
Una profecía de parte de Dios era una habilidad que un profeta tenía, alguien tenía, para profetizar un mensaje de Dios, que Dios le había revelado. Este es el oficio del profeta. La persona que tiene el don de profecía tiene ese oficio de profeta, como vimos nosotros anteriormente. Los profetas del Antiguo Testamento son un ejemplo claro de cómo ellos ejercían ese don de profeta y también al declarar profecías. Este don de profecía, al igual que el don de profeta, ya no existe hoy en día. Ya no existe hoy en día. No más profetas. Ya no hay más profetas y profecía. La única profecía, mis hermanos, que hoy tenemos en la mano y que la podemos decir es la palabra de Dios. Ya no hay más profecías. Aquí está todo. Usted puede decir lo que está aquí. Ya no hay más don de profeta. La palabra de Dios son la única profecía que nosotros debemos proclamar o que debemos predicar como pastores y como maestros. Este don de profecía estuvo temporalmente en la iglesia. Se usó temporalmente en la iglesia primitiva. En los primeros 100 años de la iglesia, 100 años de la iglesia, se usó este don de profecía. Mientras se escribía, ¿saben qué? La Biblia. Mientras la Biblia, los apóstoles y los escritores van escribiendo las cartas, este don estuvo vigente en la iglesia primitiva. Ahora veamos el don de discernimiento, versículo 10, ahí mismo. Dice, a otro discernimiento de espíritu, a otro discernimiento de espíritu. Este don está vigente hoy en día. El don de discernimiento de espíritu es la facultad, la capacidad que un creyente tiene con este don de discernir, de poder discernir o distinguir la verdad de la mentira. Es ese poder que esa gente tiene, alguien tiene de poder hacer la diferencia cuando se está hablando de la palabra de Dios o cuando se está mintiendo o se está engañando. Poder saber cuando alguien habla de parte de Dios, la palabra de Dios, o cuando es un falso maestro. El don de discernimiento ayudaba a que alguien supiera cuándo está hablando de parte de Dios o cuándo es un maestro. Escuchen cómo dice John F. Walworth y Roy Suk. Dice, el discernimiento de espíritu es el don de diferenciar entre la palabra de Dios proclamada por un profeta verdadero y las enseñanzas de un falso maestro enviado por Satanás. El don de sabiduría es esa capacidad que tú tienes de saber si esta persona está hablando de parte de Dios o está hablando de parte de Satanás, si es un engañador, si es un mentiroso. Escuche cómo dice John MacArthur, como se ve ahora. Bueno, este don de la sabiduría, mis hermanos, era necesario en la iglesia primitiva. No, este don ya se me fue. Este don de discernimiento era muy necesario en la iglesia primitiva. La razón era porque en la iglesia primitiva había muchos falsos maestros, falsos profetas. Y la iglesia necesitaba, ¿saben qué? Discernir quiénes de los que entraban en la iglesia eran verdaderos predicadores de Dios y quiénes eran impostores, eran falsos. John MacArthur dice lo siguiente: Satanás es el engañador y sus demonios falsifican y adulteran el mensaje y la obra de Dios. Satanás es el engañador y sus demonios falsifican y adulteran el mensaje y la palabra de Dios. Por esto se necesita el don de sabiduría. Cuando los hermanos de la iglesia no saben o no tienen personas que disciernen, fácilmente son engañados. Porque normalmente los falsos maestros se disfrazan de ovejas, siendo lobos. Los cristianos hoy en día aún tienen este don de sabiduría, de discernimiento. Hoy en día hay creyentes que tienen este don de discernimiento.
para poder reconocer el espíritu mentiroso y identificar las doctrinas engañosas y erróneas. Hay personas que tienen este don. El don de discernimiento es necesario hoy en día en la iglesia, como lo fue en la iglesia primitiva. De igual manera necesitamos, así como la iglesia primitiva necesitó darse cuenta de quiénes eran los falsos, también hoy en día la iglesia necesita darse cuenta de quiénes son los falsos y quiénes son los verdaderos. Y eso se hace con el don de entendimiento, de sabiduría, de discernimiento. Es necesario que entre nosotros, entre los creyentes, hayan hombres, hayan mujeres con el don de discernimiento espiritual. Ellos son los que guardan, son los que vigilan y protegen a la iglesia. Las personas que tienen el don de conocimiento, ellos guardan, vigilan y protegen a la iglesia. Ellos cuidan, filtran todo para que la iglesia no sea contaminada con falsas enseñanzas. Necesitamos gente que tenga este don aquí en la iglesia y en el cuerpo de Cristo con el don de discernimiento. Muchas veces en las iglesias entran personas que traen mentiras demoníacas, que traen doctrinas falsas, que traen sectas perversas y conductas carnales. Las personas que tienen el don de discernimiento captan eso y cuidan y guardan a la iglesia. De la misma manera que el don de conocimiento, de sabiduría y de predicación, se requería que la persona estudiara diligentemente la palabra de Dios, las escrituras. De la misma manera se requiere que la persona que tenga el don de discernimiento también estudie la palabra de Dios. Normalmente las personas que tienen el don de discernimiento no son personas perezosas que no levantan su Biblia ni cogen un libro para leerlo. No, porque si no cogen su Biblia ni la leen, no cogen un libro para estudiar, ni les gusta eso, ¿usted piensa que van a saber discernir cuando alguien está hablando de la palabra de Dios o no? No va a saber nada. Normalmente las personas que tienen el don de conocimiento, el don de enseñanza, de predicación, ellos tienen que estudiar la Biblia y conocer la Biblia, saber lo que dice la Biblia, lo que enseña a Dios, para cuando venga un falso saber si esa persona está diciendo la verdad o no. De esa misma manera, la persona que tiene el don de discernimiento debe de estudiar la palabra del Señor para entenderla. Escuchen cómo dice este versículo, Hechos 17:11. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda sabiduría, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Los hermanos de Bereas aquí escudriñaban, examinaban todas las cosas que Pablo decía para saber si lo que Pablo enseñaba era verdad. Necesitamos personas con ese don de sabiduría en la iglesia. Versículo 1 de Juan 4:1 dice, amados, 1 de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Hermanos, probad los espíritus, no crean todo espíritu, porque hay muchos falsos profetas. Pruébenlo. Incluso lo que yo digo aquí en el púlpito. Pruébelo con su Biblia. Porque necesitamos que la iglesia también discierna, los hermanos disciernan. Este es donde discernimiento está vigente y necesitamos hombres y mujeres. Vamos los últimos dos dones. El don de lenguas. Versículo 11. No, versículo 10. El don de lengua. A otro, diversas clases de lengua. A otros, diversas clases de lengua. El don de lengua, mis hermanos, es la habilidad o la capacidad de hablar idiomas extranjeros que estaban vivos todavía. Esa capacidad de poder hablar idiomas extranjeros que están vivos. Una capacidad que una persona tiene de poder hablar ese idioma que nunca previamente estudió ni lo aprendió. El don de lengua es esa capacidad que un creyente tenía por el poder del Espíritu Santo que le investía y hablaba, ejemplo, supongamos, hablaba mandarín y nunca había escuchado el idioma de mandarín ni lo había estudiado. Y por el poder del Espíritu Santo hablaba ese idioma. Ese es el don de lengua.
Los creyentes tenían este don de lengua por el poder del Espíritu Santo. Hablaban un idioma desconocido para ellos mismos y para las otras personas que le escuchaban. Incluso, es interesante esto, la persona que tenía el don de lengua, que hablaba un otro idioma, ni él mismo entendía lo que estaba hablando. Él nada más hablaba el don de lengua, hablaba ese idioma, pero no entendía él lo que decía. Por tanto, se necesitaba un intérprete. Y eso vamos a ver más adelante. Esta misma persona no entendía. El don de lengua era también un don de señal temporal. El don de lengua era un don de señal temporal, al igual que los otros dones, como el don de milagros y el don de sanidad. Eran dones que fueron para la iglesia de aquel tiempo. Este don llegó a traer algunos problemas en la iglesia primitiva. El don de lengua llegó a traer algunos problemas en la iglesia primitiva. Lea Corintios, le voy a decir un ratito. Ya que algunos creyentes, este era un don que asombraba. ¡Wow! Tú puedes hablar otro idioma que nunca hablaste ni estudiaste. Este es un don que asombraba a la persona. Y las personas quedaban impresionadas por alguien que tenía ese don. Y este don de lengua llegó a ser tan exaltado que la iglesia, la cultura, las personas llegaban a poner el don de lengua por encima de todos los otros dones. Todos querían ese don de lengua. Aparte de eso, no sé si que veían algún beneficio económico en eso, pero podría ser. Pero todos querían ese tipo de don de lengua, y esto trajo muchos problemas en la iglesia. Y este don de lengua lo exaltaron de una forma desproporcionada las personas. Los creyentes deseaban este don, lo anhelaban, lo codiciaban este don de lengua. Y lo pusieron muy por encima de todos los otros. Por tanto, hubo grande abuso de este don de lengua. Usted puede leer esto en 1 Corintios 14, todo el capítulo 14 de 1 Corintios. Y se da cuenta donde Pablo exhortó y reprendió a la iglesia por el abuso que estaban haciendo de este don de lengua. Hay uno en ese versículo 11, a otro el don, versículo 11 al final. Versículo 10. A otro interpretación de lenguas. El don de lenguas y el don de interpretación se necesitaban, porque uno es el que hablaba el idioma y otro es el que necesitaba que le interpretara. La persona que hablaba el idioma no entendía lo que decía, no podía hacer papel de hablar y traducir a la vez, no podía. Y la persona que interpretaba era quien traía el significado para todos los que estaban ahí. Miren cómo este don de interpretación es la capacidad o la habilidad por el Espíritu Santo, dada por el Espíritu Santo, que alguien tiene de interpretar o traducir el idioma que la persona que habla en lengua pronunciaba. El don de lengua es esa capacidad que alguien tenía de poder traducir lo que el otro que tenía el don de lengua hablaba. En vista de que ni la misma persona que hablaba entendía el don de lengua, fue necesario que hubieran intérpretes, que tuvieran personas que tuvieran ese don de interpretación. Porque entonces, si no había intérprete, si no había nadie que entendiera lo que la persona que tenía el don de lengua hablara, no servía para nada. La iglesia no era edificada y no era de provecho para nadie. Es por esto que el Espíritu Santo le dio a los creyentes de la iglesia primitiva esta capacidad de poder interpretar lenguas extranjeras para que la iglesia fuera edificada. Para que la iglesia fuera edificada. Escuche como dice este versículo, 1 Corintios 14, 26 y 28. Y dice, ¿qué hay que hacer pues, hermanos? Cuando os reuní, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. Si alguno habla en lengua, que hable 2 o a lo más 3 y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable
para sí y para Dios. Tanto el don de lengua, mis hermanos, como el don de interpretación han cesado. En este tiempo no está activo ese don de lengua e interpretación. Este fue un don exclusivo, fue un don temporal de la iglesia del primer siglo. Las personas hoy en día que dicen que hablan en lengua, yo se lo digo así, son imitadores falsos de ese don. Al igual como en aquellos tiempos habían imitadores falsos de este don. Son personas engañadoras. Así, mis hermanos, la semana que viene vamos a seguir con los dones de motivación. Yo espero que el Señor haya motivado nuestra vida a ver cuál es el don mío, aquellos que sí están activos. ¿Cuál es ese don? Vimos unos cuantos que sí están vigentes hoy en día. Que nosotros podamos ver lo importante que es poder descubrir el don, porque la iglesia necesita que en el cuerpo de Cristo hayan creyentes que tengan este don, tanto de sabiduría, de conocimiento, ese don de discernimiento, se necesita en la iglesia. Así que pídele al Señor que nos ayude a poder descubrir este don. Se necesitan en la iglesia creyentes así para edificar la iglesia, para edificarnos unos a otros, para que podamos servir a Dios de una forma mucho mejor. Así que ore a Dios y vamos a orar conmigo para que el Señor ayude a descubrir estos dones. La semana que viene vamos a seguir viendo otros dones más. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Ayúdanos, Señor, ahora, Dios, en este tiempo que hemos tenido, Dios, de tu palabra, a poder aplicarla, Dios, meditarla, reflexionar, Dios, y ayúdanos a aquellos que aún no conocen quién es su don, Señor, que lo puedan descubrir, que te oren a ti, te clamen a ti. Señor, ayúdame a descubrir el don que tú me has dado para usarlo para tu gloria, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, y en tu mano nos ponemos, Dios, y terminamos este tiempo de la predicación de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.